Buenos días, qué bueno, ¿verdad? Cuando estamos en la casa de Dios y cantamos alabanzas. Es muy interesante que cuando nos reunimos, pues los domingos por la mañana, en la iglesia, cuando tenemos un culto, los cultos siempre te dan sorpresas. Eso es muy interesante. Hay gente que cuando se siente mal dice, no tengo ganas de ir a la iglesia. El venir a la casa de Dios siempre te da sorpresas. Nos acordamos de aquella vez cuando Jesucristo había muerto, resucitó y se le apareció a los discípulos que estaban congregados en un sitio y no había venido uno, Tomás. Se perdió la sorpresa. Así que animo a que vengamos porque siempre te da sorpresa. Por ejemplo, hoy, sorpresa, viene José Luis. Es una bendición, Dios es bueno, siempre nos sorprende y también hace que queramos conocerlo más. Dios es invisible, no lo podemos ver y Él quiere darse a conocer. Y claro, eso puede ser una manera de hablar o algo que pues yo lo estoy diciendo así, me lo estoy inventando o porque me lo han enseñado así o porque es una tradición, pero es real. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues vemos esta creación tan perfecta y Él también se revela, dice quién es, cómo es, qué quiere a través de su palabra. Y por eso en este tiempo estamos estudiando su palabra porque queremos conocer a este Dios invisible. Estamos en la carta a los Efesios, ¿verdad? Carta a los Efesios, eso es el Nuevo Testamento. La semana pasada el pastor David nos dio gran entusiasmo con esta carta, con el primer capítulo, una carta que escribió Pablo, el apóstol San Pablo, hace ya muchos años atrás, y estuvimos viendo cómo Dios, en su plan tan perfecto, pues hace algo con las personas, con los seres humanos, que es bendecirlas, algo que no nos lo esperamos, pero lo hace de una manera muy bonita. ¿Os acordáis que la semana pasada se habló de una palabra, doxología, ¿verdad? Una especie de cántico de alabanza. Y en esa doxología que vemos en el capítulo 1, pues habla de palabras pues muy entusiastas, que animan mucho. Dios nos escogió, Dios nos aceptó, Dios nos redimió. En fin, todo esto pues transmite mucho ánimo, y es que cuando las personas conocen a Jesucristo, que es la revelación última de quién es Dios, Dios se revela a través de su palabra, a través de la creación, se reveló en Jesucristo, ahí pudimos ver quién es Dios, Jesucristo es Dios. Digamos que hay nuevas personas, ya no son las personas como las conocemos normalmente, hay cambios. Y esas nuevas personas se juntan, se reúnen, como estamos aquí reunidos, y forman nuevas comunidades. Y esa nueva comunidad, la Biblia lo llama la Iglesia. De eso se trata esta carta. Y por eso el comienzo es tan increíble. Bueno, normalmente, para que tengamos un poco así de idea, cuando vamos a leer una carta del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo, no todas, pero normalmente, una forma relativamente sencilla de que podamos entender las cartas es que suelen tener una primera parte que es teórica y una segunda parte que es práctica. ¿Bien? Es algo relativamente sencillo. Ya después, cuando entras con las cartas, es más complicado, ¿no? Pero bueno, igual que ocurre, por ejemplo, con el carnet de conducir. Yo cuando me fui a sacar el carnet de conducir, yo ya quería sentarme en el coche y sujetar el volante y darle al acelerador y al embrague y todo esto. Pero primero tenía que hacer el examen teórico. Bueno, pues algo parecido ocurre aquí con las cartas de Pablo. En Efesios hay una primera parte, lo vimos la semana pasada, que hay dos partes, que es teórica, que es la que estamos viendo ahora. Es muy importante que tengamos este conocimiento para que después sepamos cómo hacer. Tengo que saber algo y después cómo usarlo, ¿bien? Entonces, en esta primera parte teórica, después de lo que vimos en el capítulo 1, la semana pasada, me gustaría precisamente empezar con los últimos versículos del capítulo 1 y así seguir
con el capítulo 2, los 10 primeros versículos, que es lo que vamos a ver hoy. En el capítulo 1 de Efesios, el versículo 20, dice así: esta fuerza operó en Cristo. Pablo está dando gracias a Dios, o mejor dicho, está pidiendo a Dios, o está orando, precisamente para que los efesios, entre otras cosas, conozcan la fuerza poderosa, o mejor dicho, el poder de Dios, el extraordinario y grande poder de Dios. Ahí Pablo es muy enfático en estas cosas, ¿no? Y el versículo 20 dice: esta fuerza, ¿cómo es? ¿Cómo es de poderosa esta fuerza? Operó en Cristo resucitándolo de los muertos. Estamos hablando de un poder que resucita, ¿verdad? Y no solamente esto, dice: y lo sentó a su derecha en los cielos, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se invoca, no solo en este mundo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo puso como cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, es un cuadro tremendo. No solamente está exponiendo el poder de Dios, sino la posición que tiene Jesucristo, por supuesto, sobre todas las cosas, pero interesante que la Iglesia, como su cuerpo, también está sobre todas estas cosas. Eso es algo tremendo. Y es algo que, podemos decir así, nos hace pensar que la Iglesia, por tanto, también tiene poder. Ahora, pero no lo tiene porque la Iglesia pues es mejor que nadie, o porque somos especiales, así sin más, sino porque Dios le da este poder. En Efesios siempre es importante que todo lo que vemos es en Cristo. La Iglesia en Cristo tiene poder. Y eso hace precisamente que esté sobre todas estas cosas. En esta época, tal como era la Iglesia, tenía poder sobre el Imperio Romano. En esta época actual tenemos poder también sobre cualquier tipo de gobierno, o como se quiera llamar, aunque no veamos eso. Pero también tenía poder en aquella época sobre cualquier ideología griega, filosófica, romana, etc. Igual que ahora, la Iglesia, por el poder que Dios le ha dado, también tiene poder sobre todo esto. Y tiene poder sobre el mismo diablo, como dice aquí la palabra de Dios. Ahora, es algo que nosotros decimos, pues hombre, sí, no lo veo, o si eso es así, ¿cómo se hace? Bueno, cuando queremos preguntarnos el cómo se hace, tenemos la parte práctica, por supuesto, pero también algo que tenemos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, es ver a Jesús. ¿Cómo lo hacía Jesús? ¿Cómo usaba Jesús el poder? Su poder, porque es Dios. ¿Cómo lo deberíamos usar como iglesia o como personas? Bueno, Jesús lo usaba de una manera sencilla, eso para empezar, simple. Él no usaba su poder para darse a conocer como alguien súper famoso. Cuando multiplicó los panes y los peces y la gente vio aquello, querían hacerlo rey y él se fue. Se escondió, digamos. O por ejemplo, cuando el diablo lo tentó, lo subió en la parte alta del templo y le dijo: tírate desde aquí arriba porque seguramente unos ángeles te van a sujetar. Y claro, eso supondría mucha fama, lo verían como un superhéroe, como un Iron Man, ¿verdad? Y él dijo: de eso nada, no probarás al Señor tu Dios, escrito está. Él lo demostró de manera sencilla. Por supuesto que su poder fue más que visible, pero sin querer, digamos, ostentaciones. Lo usó también con su palabra. Lo acabamos de cantar. Él no usaba armas, ni guerras, ni ejércitos. Fue su palabra la que transformó la vida de Zaqueo, un recaudador de impuestos, corrupto, ladrón, y lo transformó en un hijo de Dios que ayudaba a los pobres y descubrió que ese perdón de sus pecados podía también bendecir a otras personas. Con su palabra
curó a aquella mujer que tenía una enfermedad desde hacía 12 años y los médicos no habían conseguido curarla. No usó ninguna técnica extraña, ni tampoco ninguna tecnología extraterrestre, fue con su palabra. Y la Iglesia hoy también, a través del poder de Dios, con la palabra de Dios, usa este poder. No es de otra manera. Y esto nos hace pensar que, bueno, hay muchos creyentes cristianas, pues que a lo mejor están soñando con una iglesia que tenga poder y que todos la conozcan y que incluso gobierne. Hay quienes sueñan que nuestros políticos se conviertan y sean cristianos, que se conviertan, pues claro que lo queremos, pero como si dijéramos, para que un político sea, digamos, gobernante, tiene que ser cristiano. O están pensando en una iglesia poderosa en ese sentido, y no es lo que nos dice la Biblia, porque precisamente Jesús su poder lo usó para servir y no para ser servido. Y el mejor ejemplo que encontramos en cómo Jesús, como Dios usa su poder, es precisamente en la cruz de Cristo. Así que al contrario de lo que podamos pensar, la iglesia es poderosa cuando es una iglesia crucificada. Esta es la clave. Qué importante esto del poder de Dios, y lo vamos a ver ahora en el capítulo 2, los versículos del 1 al 10. En los primeros versículos, Pablo le dice a los efesios: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Era otro tiempo en el que vivíais siguiendo la corriente de este mundo y conforme al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los incrédulos. Entre ellos, entre los incrédulos, vivíamos también todos nosotros en otro tiempo y seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos, por naturaleza, objetos de ira, como también los demás. Bueno, pues ahora Pablo nos va a presentar un cuadro de contraste. Nos acordamos un poco de estas publicidades que hay para adelgazar, por ejemplo. Vemos a una persona súper gordísima y justo de al lado te ve la foto, no solamente más delgadita, sino atlética, ¿verdad? Es un cambio, digo, yo quiero esa dieta. O también con estos que ponen de alguien que está calvo y te ponen ya con una mata de pelo impresionante. Y ya dices, yo quiero ese producto. A ver, ese contraste que hace la publicidad, Pablo lo quiere presentar aquí. Esta vida que existía sin Cristo y después esa vida que existía con Cristo. Siempre pensando en cómo está actuando este poder de Dios. Bueno, ¿cómo es esta vida sin Cristo? Es decepcionante. Lo siento para todas las personas que crean que como seres humanos tenemos alguna oportunidad, pues la humanidad, tal como está, es un panorama terrorífico, un panorama terrible. Para empezar, Pablo empieza diciendo: vosotros estabais muertos. ¡Wow! Es algo tremendo, una definición. Es verdad que le está hablando a los efesios, pero podemos inferir para nuestra época lo mismo. Esto no ha cambiado desde hace 2000 años cuando se escribió esta carta. Y antes de que se escribiese esta carta anteriormente, la humanidad estaba igual. Sí que hemos avanzado mucho y ahora tenemos móviles y tenemos AVE y tenemos a lo mejor una tecnología espectacular, pero en esta situación, nuestra situación como seres humanos no ha cambiado. ¿A qué se refiere con que estabais muertos? No se está refiriendo a que los efesios eran unos zombies, ni tampoco nosotros. Está hablando de muerte espiritual. Igual que a Dios no lo vemos, Dios existe, es espíritu, hay una realidad espiritual que nosotros no vemos ni podemos medir, ni podemos decir, dame 2 kilos de espíritu, o mide este metro de espíritu, no lo podemos ver. Pues la situación de la humanidad sin Cristo es de muerte espiritual. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto de delitos y pecados? En realidad se refiere a la misma idea, un poco así como para reforzar. Quiere decir pecado, sin más.
Pecado suena pues a algo demasiado religioso, suena a iglesia, suena a estar apuntando con el dedo, tú estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Es verdad que pecado tiene que ver con actos malos, actos que todo el mundo ve y dice, eso está mal. Pues algunos lo llaman pecado, otros lo llaman como simplemente te estás portando mal. Matar, robar, pues el adulterio, todo este tipo de cosas pues lo sabemos, vemos que son cosas malas. Pero Pablo, el apóstol San Pablo, quiere, digamos, hacer algo todavía más general y por eso dice vuestros delitos y pecados, porque la idea que quiere transmitir aquí es de una idea de insuficiencia. Es decir, vemos que hay personas que no han hecho nada malo, es verdad, o digamos que tienen una religión, o podemos decir que se han apuntado a una ONG y hacen bien las cosas y bueno, pues está bien. Tú a esa persona no dices que sea pecadora, no lo ves así, ¿verdad? Pero lo que Pablo nos está queriendo decir es que nadie va a ser capaz de conseguir cumplir las demandas que Dios tiene para nosotros. Nadie puede. Por mucho que yo intente, por mucho que yo haga, al final no voy a llegar a este listón que Dios pone. Un Dios que es totalmente santo, que es totalmente perfecto, yo no voy a llegar a eso, por mucho que lo intente. Para eso la Biblia nos pone un Antiguo Testamento con muchos ejemplos. Los ejemplos los pone con el pueblo de Dios, el que estaba más en contacto con Dios, y ni siquiera ese pueblo de Dios que lo tenía todo fue capaz de llegar a lo que Dios exigía de ese pueblo, o exigía de todas las personas. No somos capaces. En resumen, lo que Dios está pidiendo es amarle a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como uno mismo. Pues en esa, digamos, ley, nosotros no podemos llegar. Ellos, los efesios, no podían, e igualmente le pasa a cualquier persona que todavía está sin Cristo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está en ese estado de muerte espiritual? O mejor dicho, cuando está con esos delitos y pecados que a veces uno no es consciente. Esto pasa con enfermedades. Cuando te dicen en la consulta, lo siento, pero tienes azúcar. Pero no me duele nada, pero si yo estoy bien, si no tengo ningún problema. Pero tienes azúcar, lo siento, hay algo ahí, tienes un problema. Lo mismo pasa aquí. En este sentido, cuando estamos en este estado de muerte, o cuando las personas que han estado sin Cristo en este estado de muerte espiritual, esto trae división. Puede ser una división interna. Hay algo que falla, no me siento bien, va todo bien, pero hay algo que no estoy totalmente satisfecho. Algo me falta y he conseguido esto. No hay paz interior, puede ocurrir, pero hay personas que no tienen este sentimiento, ¿eh? Ahora bien, también puede haber una división entre nosotros mismos. Estamos buscando como humanidad tener paz entre los países, paz entre las personas, y no lo conseguimos. Mientras estemos en este estado de muerte espiritual, no solamente hay división entre cada persona, sino también entre las personas. Y finalmente hay un estado de división con el mismo Dios. ¿Cómo actúa el pecado? Bueno, Pablo lo dice muy claramente. Era otro tiempo en el que vivíais siguiendo la corriente de este mundo. El pecado actúa a través del mundo. ¿Qué es el mundo? En la Biblia el mundo se define como un sistema organizado que va contra Dios. Y ojo, no estoy hablando aquí de teorías de la conspiración, ni de asociaciones secretas, ni de grupos que están planeando derrocar los gobiernos y provocar revoluciones. Estamos hablando de una realidad espiritual que existía en la época de Pablo y que existe actualmente, que se opone a Dios. Y se llama mundo. En definitiva, es cualquier intento de asociación humana que intenta hacer las cosas a su manera, pero rechazando a Dios. Y nos damos cuenta que es una realidad. Solamente tenemos que ver los intentos que tenemos como seres humanos de arreglar las cosas. Hemos creado democracia, hemos creado constituciones, hemos creado leyes de derechos humanos, de derechos de protección de la infancia, etc. Y de repente
una guerra en Ucrania. ¿Y esto a qué viene? Y de repente sigue habiendo atentados, asesinatos y todo este tipo de cosas. ¿Y esto por qué? Porque el mundo, precisamente como sistema organizado, no quiere saber de Dios. Y tiene que ver precisamente con el pecado. ¿Cómo era en la época de Pablo? Bueno, en la época de Pablo el Imperio Romano, lo podemos leer en nuestras historias, pues tenía el orgullo de decir: hemos conseguido la paz en el mundo. Eso es lo que decía el Imperio Romano. Si lo estudiamos en los libros de historia, se llamaba la Pax Romana. Ellos decían que habían conseguido la paz. ¿A qué precio? Al precio de esclavizar a gran parte de sus enemigos, de muertes, de torturas. Esa no es la paz que Dios da. Dijo Jesús: mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. Toda intención humana que vaya contra Dios, al final termina en algo absurdo, en destrucción. Dice también aquí, no solamente siguiendo la corriente de este mundo, dice: y conforme al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los incrédulos, actúa el pecado no solamente a través del mundo, sino a través del diablo. Esta realidad que algunos pues podemos decir: bueno, esto no existe, es un producto de Disney, o esto es algo que se han inventado, o lo de los cuernos y lo del rabo, es una realidad espiritual también. Por supuesto, hay enemigos de Dios en el mundo, en la esfera espiritual, que están actuando, por supuesto. Y por causa de esto, esta situación que tenemos de muerte espiritual se hace todavía más grave. Dice aquí también: entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo y seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana. En otras versiones dice: de nuestra carne. Así que el pecado actúa a través del mundo, a través del diablo, que es enemigo, vamos a decir así, natural de Dios, y a través de la naturaleza pecaminosa o de nuestra carne, de nuestros propios deseos. Así que, como hemos dicho antes, toda esta situación nos hace incapaces de llegar a Dios, o nos hace incapaces de llegar, digamos, a cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Podemos pensar que si los judíos hacían buenas obras y hacían una ley que Dios mismo había dado, ¿por qué no alcanzaban lo que Dios quería? Bueno, Pablo lo explica también en el Evangelio a los Romanos. Muy bien, ellos decían que usaban su propia justicia. Al fin y al cabo siempre es: Dios, yo no quiero lo que tú me estás ofreciendo, yo me voy a buscar las castañas por mi cuenta. Y esto es lo que pasaba con ellos. Y lo que pasa también con mucha gente. Al final, por muy buenas intenciones, si Cristo no está en tu vida, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. En el versículo 4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, es por gracia que sois salvos. Así que hasta ahora hemos descrito un panorama desolador, que es el de muerte, y este poder de Dios que estamos hablando desde el principio es un poder que destruye la muerte. Igual que cuando Cristo había muerto, este poder resucitó a Cristo. Este mismo poder, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es un poder que da vida, como acabamos de leer. Aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida, ojo, juntamente con Cristo. Es por gracia que sois salvos. Y aquí, si hemos escuchado antes cuál era la radiografía de cómo es la humanidad: muertos espiritualmente, desobedientes, hijos de ira, que merecen un castigo eterno, todo esto, vamos a ver una radiografía de quién es realmente Dios. Porque esto es muy importante.
saber cómo es Dios, pues podemos escuchar opiniones de todo tipo, pero cómo nos dice la misma palabra de Dios cómo es Él, nos va a sorprender. Podemos decir, bueno, sí, Dios es todopoderoso y eso te puede dar miedo. Dice aquí, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, es misericordioso, amoroso, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, es por gracia que sois salvos, lleno de gracia. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. ¿Qué quiere decir un Dios de misericordia? La misericordia solamente puede existir cuando hay un miserable. Y así éramos nosotros, no solamente muertos espirituales, sino miserables. Y Dios tuvo compasión de nosotros que estábamos en esa miseria del pecado. Dios es totalmente compasivo, por eso tiene misericordia. Dice, es rico en misericordia, pero además nos amó. Y aquí el amor tiene una idea de que va mucho más allá de simplemente tratar bien a personas que nos tratan bien. O mejor dicho, un tipo de correspondencia, ¿verdad? Yo amo a mi esposa y mi esposa me ama. Pues es una correspondencia, ¿no? Pero aquí este amor es como tratar bien a alguien que no te corresponde. Es incluso preferir a alguien que es tu enemigo. Nos acordamos de Jesús en la cruz, a los que lo insultaban, y Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios. Y aquí se refleja muy claro, dice, nos amó aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado. Dios no dijo, bueno, voy a esperar a ver si la humanidad mejora un poco más, voy a esperar a que inventen la televisión, a ver si esperamos que cuando inventen YouTube y con eso pueden cambiar un poco, a lo mejor cuando descubran cómo es los derechos humanos o cuando hagan una constitución buenísima. No. Dios nos amó cuando estábamos en esa condición miserable, de muertos espirituales. Así es Dios. No es ese Dios terrible que está esperando a que digamos cualquier cosa para destruirnos. Es un Dios que nos ama y nos lo demostró enviando a Jesucristo, que nada más y nada menos murió por nosotros en nuestro lugar, algo que nosotros no merecíamos. Y esa gracia, ese Dios de gracia, ¿qué quiere decir? Gracia tiene que ver con un perdón a la persona que es la ofensora. Normalmente si a mí me ofenden, pues el otro es el que me tiene que pedir perdón, por decirlo de alguna forma, o que perdonar, en este caso, ¿no? Me has ofendido, yo te perdono, ¿verdad? Pero es el otro el que tiene que venir a mí. Bueno, pues nosotros hemos sido los ofensores a Dios y Dios es el que nos da el camino para perdonarnos. Eso es gracia, eso no existe en este mundo. Lo normal, por la justicia, por lo lógico, es que haces esto mal, pues recibes tu castigo y ya está. Pero no existe eso de, bueno, pues te perdono y sin más. Pues así es Dios. En Cristo, siempre en Jesucristo, Él demuestra su gracia perdonando al ofensor. Ahora, no es como algunos piensan que Dios perdona así sin más. Bueno, te has portado mal, palmadita en la espalda, anda, venga, que no vuelva a ocurrir, y ya está. Dios transforma. Por eso Él nos ha dado vida. Es una vida nueva. En el versículo 7 dice, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. Dicho de otra manera, aquí hemos hablado de ideas como misericordia, amor, gracia. Vemos también otro nuevo concepto, dice, para su bondad, la bondad de Dios. Dios es infinitamente bueno también. Pero aquí aparece una nueva idea que es la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Leyéndola así tal vez es un poco más
complicado de ver, buscando en el idioma original, en griego, aunque esta lectura también te lo puede reflejar, pero ayuda un poquito más. Vemos que por gracia es como si dijera, estáis siendo salvados. Dicho de otra manera, como si fuera un proceso. Ojo, ojo, no es un proceso en cuanto a que todavía nos falta para la salvación. No, 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 no. Ya tenemos vida, ya lo hemos leído. Pero vemos que si ya hemos aceptado a Jesucristo y todo sigue igual, o el mundo no ha cambiado y todo ese tipo de cosas, no es porque Dios no haya cumplido su salvación en nosotros, sino porque hay un proceso hasta que esa salvación se complete cuando nos encontremos con Dios finalmente, ya sea después de la muerte y nos encontremos con Él, ya sea que Cristo venga antes y nos vayamos con Él. Así que no es cuestión de que si la salvación es solamente un acto o si la salvación es un proceso. Es un acto y un proceso al mismo tiempo. Es decir, Dios está trabajando en todas aquellas personas que han sido salvadas. ¿Salvadas de qué? Salvadas de esta ira que ponía antes, que lleva, digamos, a un castigo eterno por estar separados de Dios a través de nuestros pecados, de nuestros delitos. Somos salvos por medio de la fe y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces, la fe aquí, ¿qué es lo que hace? La fe es, digamos, aquello que me dice, bueno, porque yo he tenido fe, Dios me ha salvado. No, cuidado, cuidado. Es muy importante que veamos que, lo vimos la semana pasada, la salvación es por Jesucristo. La salvación es por Dios. Nosotros, ya lo hemos dicho antes, somos incapaces de cumplir lo que Dios quiere. Solamente puede ser un trabajo de Dios el que nos libre de esta situación terrible. Y la fe también la da Dios. Así que Dios lo da todo. Bueno, pero una vez que yo he creído, hay algunas cosas que yo todavía no he arreglado en mi vida, todavía hay algunos vicios que no he conseguido. Bien, Dios también te va a ayudar en esto. Es un proceso que la Biblia llama santificación, pero que en realidad forma parte de la salvación. Porque a veces los que creen en Jesucristo pueden tener, nos puede pasar también a nosotros, a cualquiera, esta sensación de fracaso espiritual. Vaya, yo pensaba que ya me iba a quitar esto de en medio y todavía me cuesta ayudar a tal persona o me cuesta hacer esto que Dios me está diciendo, pero tenemos la seguridad que en Cristo Dios sigue trabajando en nosotros, sois salvos. Esta seguridad de que Dios sigue trabajando en nosotros es por medio de la fe, es lo mismo. Fe es lo mismo que confianza, esta confianza en que Dios sigue trabajando con nosotros. Y Pablo recalca este hecho de que no es por lo que nosotros intentemos. Dice, esto no procede de vosotros. Más adelante dice, esto no es por obras. Es decir, no tenéis nada que hacer. Descansad. Ya está bien de estar luchando contra todo por conseguir agradar a Dios. Descansa. Eso ya lo ha hecho Jesucristo. Jesucristo ya ha hecho la parte difícil. Él ya murió en la cruz. Él ya ha hecho el sacrificio que había que hacer. Descansa en Jesucristo y deja que Él opere en tu vida. Si tú todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, si tú todavía no has confiado en lo que hizo Jesucristo, descansa en Jesucristo. Solamente tienes que decirle, Jesucristo, me doy cuenta, aunque no me sienta mal ni nada de esto, que yo estoy viviendo en una situación espiritual terrible. Y si la única manera que tengo es creyendo en ti, ahora mismo quiero depositar mi confianza en ti. Y Él promete que desde ese momento hasta el final va a estar siempre contigo, salvado, en ese proceso de salvación. Si tú ya has hecho esto y todavía hay situaciones en la vida que tú dices, esto todavía no me siento bien con esto,
Descansa en Jesucristo porque Dios sigue trabajando en tu vida. Esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y a veces intentamos buscar soluciones a nuestra manera. Descansa en el poder de Dios, un poder que destruye la muerte y que da vida. Y como decimos, es una nueva vida. Versículo 10, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dice creados en Cristo Jesús. Lo que Dios ha hecho a las personas que han creído en Jesucristo no es simplemente una restauración. Bueno, vamos a quitar un poquito de aquí, un poquito de allí, te damos un poquito de forma, ya estás un poquito mejor. No, nos ha dado una nueva vida, ahora somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Así que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Y cómo se consigue esta vida nueva? Precisamente viviendo unidos a Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque dice aquí, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. ¿Estamos entonces diciendo que no tenemos que hacer buenas obras? Todo lo contrario. Aquí de lo que está hablando es precisamente que como somos nuevas criaturas, ahora hay un nuevo estilo de vida. No se trata de que yo ahora voy a decir esto o voy a decir aquello otro, yo ahora voy a venir todos los domingos al culto, yo ahora... No. Se trata de que yo ahora cambio mi estilo de vida. Mis prioridades ahora son otras, mis preferencias son otras, mi agenda ahora es otra, porque Cristo vive en mí. Y Él es el que marca mi vida en las situaciones en las que todo va bien y en las situaciones en las cosas va mal. Así que hay una invitación a esta iglesia que Dios ha hecho y que ha puesto sobre todas las cosas a confiar en el poder que destruye la muerte y que da vida. Y hay una invitación a aquellas personas que todavía no forman parte de esa iglesia porque no han entregado su vida a Jesús, a confiar en el poder de Dios que destruye su muerte espiritual y le da vida eterna en Cristo. Si tú estás en esa situación, ahora mismo puedes decirle a Jesús, por favor, ven a mi vida, destruye esta muerte espiritual. Yo ya no quiero seguir los deseos de este mundo, yo ya no quiero seguir los deseos del diablo, ni quiero seguir los deseos de mi naturaleza, de mi carne. Yo ahora quiero seguir a aquel que se entregó por mí y me amó. Si tú has decidido esto en tu corazón, has sido salvado por medio de la fe. Esto no procede de ti o de nosotros. Es un don de Dios.